Muchos recordamos con anhelo la década de los años 90, en especial por lo que vivimos nuestra infancia en esa época. Desde programas de televisión, modas, caramelos, juguetes y hasta pastillas, te presentamos a continuación el Top 5 de los mejores recuerdos recopilados de aquellos años y que marcaron nuestras vidas de manera tan especial. Número 5. Los Crazy Bones y Yelocos de Coca-Cola. En los 90 aparecieron muchos objetos coleccionables, entre ellos los Go-Gos o Crazy Bones. Estos fueron inspirados en el juego que se practicaba en la antigua Grecia, llamado Astragalus. Los Go-Gos eran una modernización de ese antiguo juego. Muchos años antes de que los smartphones fueran la distracción en las escuelas, los Crazy Bones o Go-Gos fueron prohibidos en Reino Unido, debido a que era la causa de muchas discusiones y distracciones. Los tiempos han cambiado mucho, ¿no? En el año 2000, la famosa empresa de comida rápida McDonald's incluyó los Go-Gos en su Happy Meal, o conocida en Hispanoamérica como la cajita feliz. A diferencia de los originales, estos eran significativamente más grandes, posiblemente para reducir el riesgo de asfixia entre los niños pequeños. Durante la mitad de la década de los años 90, la famosa empresa de bebidas carbonatadas Coca-Cola Company de México lanzó una marca similar de coleccionables llamados Yelocos. Estos estuvieron disponibles en países como Ecuador, Costa Rica, Colombia y la región centroamericana. En El Salvador también fueron distribuidos por Coca-Cola e Industrias La Constancia y por supuesto por el restaurante ya extinto Vigues. Los Yelocos aparecieron en 3 versiones, la primera versión únicamente llamada Yelocos, la segunda versión fueron denominados como Yelocos Aliens, la tercera versión conocida como Yelocos Futboleros y por último, la cuarta versión bautizada como los Yelocos Monstruo. Para poder obtener esta figura de plástico, en algunos países debía recolectarse las tapas o corcholatas de los envases de Coca-Cola, y estos podían cambiarse ya sea en tiendas, camiones repartidores o kioscos de la empresa. Al entregar esta corcholata se podía obtener dicha figura. Al entregarte la figura, esta venía dentro de un envoltorio del cual no tenías ni idea de lo que contenía, ya que no era transparente, lo que se convertía en una sorpresa para el coleccionista cada vez que recibía una. Al abrir el envoltorio podías encontrarte con 2 Yelocos y una calcomanía, y si te salía repetida, siempre tendrías la posibilidad de intercambiar con alguien más. En la actualidad hay muchos coleccionistas que buscan la figura de los Yelocos, inclusive se pueden encontrar hasta en precios arriba de $100 por internet, así que no es muy tarde para que desempolves los tuyos y los vendas si andas algo corto de efectivo. Número 4. Los tazos. Es el nombre que se le da a las figuras coleccionables, generalmente circulares, de 1 pulgada de diámetro con dibujos, caricaturas o anime impreso en el mismo, las cuales muchas compañías de golosinas o frituras han incluido en sus productos. Estas tuvieron su auge principalmente en los años 90 y fueron distribuidas principalmente por la marca Frito-Lay, o conocido en algunos países anteriormente como Walkers en Inglaterra, Sabritas en México y Centroamérica, Evercrisp en Chile, Matutano en España y Smith en Holanda. Los tazos podían conseguirse como un regalo dentro de las diferentes bolsas de papas fritas, en aquel entonces conocidas como Sabritas, asimismo como en sus otros aperitivos de la misma empresa, tales como Chetos, Crujitos, Rufles o Rancheritos, entre otros. Los tazos eran coleccionados principalmente por niños y eran utilizados para jugar en las escuelas. Algunos de estos juegos consistían en golpear el tazo del oponente. Por lo general, uno de los 2 jugadores tendría uno de los tazos boca abajo, mientras el otro jugador tenía que golpear algún filo del tazo. Si este lograba dar la vuelta al tazo del oponente, ganaba un tazo automáticamente. Y sí, este tipo de juego destruyó muchas amistades. Los primeros modelos que aparecieron en Latinoamérica se dice que eran pertenecientes a la serie de Tasmania y también de los Tiny Toons. Posteriormente aparecieron tazos con personajes de los Simpsons, Star Wars, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z y por supuesto Pokémon, solo por mencionar algunos.
Tal fue el éxito de los tazos que muchas tiendas, kioscos, chalets se quedaban sin stock o sin producto debido a la alta demanda que existía en aquel entonces. Sin duda, los tazos forman parte de esa gran época que marcó la infancia de muchos. Número 3. El Discman. Su paso por este mundo fue bastante corto, pero fue un artefacto que marcó época. Niños, si piensas que es incómodo portar un celular en tu bolsillo, pues esto era realmente incómodo. El Discman era un dispositivo entre comillas portátil, que vino a reemplazar al famoso Walkman de Sony. A diferencia de este último, el Discman utilizaba CDs. En el año 1994, la famosa empresa nipona Sony lanza al mercado el primer Discman bajo el nombre de D5-D-50 CD Walkman, siendo un avance tecnológico ya que antes del desarrollo de este artefacto existía el Walkman, un reproductor de música que utilizaba cassettes. La ventaja del Discman era que tenía mayor fidelidad de audio y de sonido, y por supuesto, mayor capacidad de almacenamiento gracias a la utilización de CDs. Posteriormente, aparecieron versiones más avanzadas que ya tenían sistemas de antimovimiento y podían leer CDs en formato MP3. Pero con la aparición del iPod y los MP3 portátiles, la vida del Discman fue fugaz. Pero es uno de los artefactos innovadores y será recordado por siempre como parte importante de la época de los años 90. Número 2. El Tamagotchi. Este juguete tenía programada una mascota virtual. Sí, niño o niña del 2016, antes que existiera Talkie Angela y Talkie Tom, existía el Tamagotchi, y esa mascota no andaba con rodeos. Si no le dabas de alimentar, esta moría. Fue creado en 1996 por Aki Maita y comercializada por la famosa empresa Bandai. El Tamagotchi era un aparato electrónico de forma ovalada. Esta tenía una pantalla en blanco y negro pixeleada donde se podía ver a la mascota virtual. Debajo de la pantalla principal se podían encontrar 3 botones con diferentes funciones. Su apogeo en toda América fue en el año 1999. Se dice que el aparato entró de contrabando debido a que no estaba permitida la exportación del mismo, pero es información no confirmada. Las ventas de este aparato llegaron casi a los 80 millones de unidades vendidas, siendo muy recordado por muchos. Cuéntanos tus experiencias con el famoso Tamagotchi. ¿Fuiste irresponsable y lo dejaste morir cruelmente? Deja tu anécdota en la caja de comentarios. Número 1. El Brick Game. No me dejarán mentir, no todos tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos la tan codiciada Game Boy, y menos la Game Boy Color. Sí, justo en la pobreza. Y en cambio teníamos que conformarnos con esto, el Brick Game 9999 en 1. La versión clónica y súper económica del famoso Game Boy de Nintendo, pero que a muchos niños y niñas les dio horas y horas de diversión. La consola nace en el año 1994 y fue fabricada por la compañía Million Star, que tiene su sede en Hong Kong. Inicialmente, el Brick Game era una copia exacta del famoso videojuego de los años 80 conocido como Tetris. Antes de llamarse Brick Game 9999 en 1, se conocía bajo el nombre de Brick Game 2 en 1, ya que no poseía la cantidad de juegos que contiene actualmente. Este aparato fue fabricado con la intención de venderse en masa y llegar a manos de muchos niños y niñas que no tenían la oportunidad de poder comprarse una consola portátil como la Game Boy, y es debido a ello su precio tan bajo. Las características de este artefacto eran muy básicas, constaban de una pantalla LCD con gráficos, por así decirlo, hechos por medio de una red de píxeles. Asimismo, estaba conformado por 3 botones de dirección, un botón generalmente grande que permite realizar cualquier tipo de acción y por supuesto, los botones de inicio, pausa y sonido. Para que este aparato funcionara, eran necesarias 2 baterías AA. El Brick Game contenía un catálogo de juegos que se dividían en secciones, algunos de los que probablemente recuerdes, tales como el Tank Game, Snake, F1, Arknoid, Breakout, Frogger y el famoso Tetris.
Esta pequeña consola de videojuegos significó para muchos un recuerdo importante en sus infancias y para otros una completa porquería. Depende de la forma de la que lo quieras ver, y a pesar de sus características muy austeras, el Brick Game marcó la infancia de muchos, siendo otra de las joyas pasajeras y perdidas de los años 90.